Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Soy Máxima Lizán, médica, miembro de Medicus Mundi, y voy a tener la oportunidad esta mañana de acompañaros en la presentación del informe sobre la salud en cooperación al desarrollo y la acción humanitaria en Castilla-La Mancha. Es un trabajo conjunto de Médicos del Mundo y Medicus Mundi que se viene desarrollando con idéntica metodología desde hace más de 10 años y que en este tiempo viene analizando el estado de la ayuda oficial al desarrollo y la acción humanitaria en nuestro país, su evolución, su impacto, el impacto de las diferentes crisis políticas y coyunturales sobre la cooperación. Por otro lado, es un referente si se quiere conocer el estado de salud de la cooperación en España. Nos acompañan para ello los autores del estudio, Carlos Mediano y Emiliana Tapia, el presidente de la Coordinadora de ONGs de Castilla-La Mancha, Manuel Lorenzo, y la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales de la Junta de Comunidades, Guadalupe Martín. La presentación se va a desarrollar en 3 partes. Una primera parte en la que hablarán los autores, una segunda parte los invitados a la presentación y finalizará la presentación con un turno de preguntas vía chat. Yo paso a hacer una pequeña presentación de los autores y ya comenzaríamos. De forma correlativa, pues Carlos Mediano Ortega es aragonés y es licenciado en máster en salud pública, experto también en medicina tropical y en evaluación de programas y políticas públicas. Lleva trabajando en cooperación desde el año 1988 sobre terreno, tanto en África como en Latinoamérica, y es desde 2007 vicepresidente de Medicus Mundi Internacional y desde mayo del 2016 vicepresidente de Medicus Mundi Internacional. En cuanto a Medicus Mundi, es responsable de las áreas de proyecto, estudios e investigación y coordinador en España de proyectos europeos de incidencia y sensibilización. En cuanto a Emiliana Tapia, es licenciada en Historia, máster en Pedagogía y en Relaciones Internacionales y en Cooperación para el Desarrollo. También tiene una amplia experiencia sobre terreno en trabajos en salud sexual y reproductiva y VIH-Sida, y es desde hace 10 años para Médicos del Mundo, coordinadora en el trabajo de incidencia política en salud global y cooperación. Dejo paso, pues, a sus intervenciones. Muy bien, pues muchas gracias, Maxi, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros. Voy a compartir pantalla, voy a hacer una pequeña presentación del informe, lo haremos conjuntamente. Entonces, bueno, es un informe que lleva 19 años, llevamos 19 años haciéndolo. Un informe que 2021 será el año número 20. Y un poco el objetivo que tiene, o que ha tenido desde siempre este informe ha sido 2. Un objetivo que era conocer un poquito qué es lo que pasaba en la salud en el mundo, cuáles eran las políticas que se estaban haciendo y de qué manera se podía mejorar esta salud mundial. Y como un segundo apartado, aunque son más capítulos, un análisis de qué hacen las distintas instituciones, tanto a nivel internacional como aquí en España, como comunidades autónomas y entidades locales, con respecto a la cooperación en salud. Y por último también tenemos un capítulo sobre la acción humanitaria, que se le quiere dar un peso específico, tanto a nivel internacional como España, como a nivel de cooperación descentralizada. Y acabamos siempre con unas conclusiones, porque básicamente este informe siempre nació con la idea de construir unas mejores políticas de cooperación sanitaria, de que todos sepamos qué debilidades y qué fortalezas tenemos y cómo podemos mejorar esa cooperación en salud que creemos, y de hecho ahora yo creo que con esta pandemia se está viendo que es cada vez más importante para la salud mundial, no solamente para los países más empobrecidos, sino para todos. Es un informe que hacemos conjuntamente, Médicos del Mundo y Medicus Mundi, aunque al principio había también otras organizaciones como Prosalus y Médicos Sin Fronteras. Bien, en el primer análisis, bueno, yo voy a hacer la parte general y de ayuda oficial al desarrollo también incluida la de Castilla-La Mancha, más específica,
con una documentación que, digamos, entresacamos de todos los datos que tenemos. No está, evidentemente, en el informe general toda la información específica de la Comunidad de Castilla-La Mancha, porque si no tendríamos que hacer 17 documentos diferentes, pero sí que vamos haciendo esa documentación específica y toda ella la pueden encontrar en una página web que se llama Coopera Salud, ¿no? Entonces yo voy a presentar la parte general y de Castilla-La Mancha, Ayuda Oficial de Desarrollo, y mi compañera Emiliana pues hablará de la acción humanitaria y las conclusiones. Bien, no podemos dejar de hablar, evidentemente, de en la situación mundial, si hablamos de salud, de la COVID-19, que es la que más muertes, una enfermedad infecciosa que más muertes ha provocado por una sola causa. Infecciosas me refiero. Estoy oyendo un ruido por ahí. No sé. Bueno, sigo. En principio, esta enfermedad mató en 2020 a 1,8 millones de personas. Y vemos el peso porque evidentemente, digamos, han fallecido más personas por esta causa que por SIDA, por malaria, por tuberculosis, incluso por una enfermedad que normalmente no se le tiene presente en las grandes políticas y que mata. Perdone, Carlos, es que es muy molesto el ruido de fondo. ¿Podría pedir que apagaran los micrófonos el resto? Ahora. Ya, Gracias. vale. Pues no del todo. Básicamente lo que decimos es que es verdad que esta es una enfermedad que ha provocado, ¿no?, todas estas muertes, pero también es verdad que hay otras como el cáncer o cardiovasculares que no podemos olvidarlo. Al final, las muertes de coronavirus han supuesto el 2% de la mortalidad mundial. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que no podemos olvidar que hay muchos otros problemas en salud. Si a mí me preguntáis cuál es el mayor problema de salud, que además se repite constantemente durante todos los años, yo creo, desde que hemos empezado este informe, es la inequidad. La inequidad en salud no es una enfermedad. Es que el 86% de las mujeres que mueren por problemas de embarazo y parto están en el continente africano o en Asia Meridional. Es que la mayor parte de las muertes de los menores de 5 años son evitables. Porque tenemos la tecnología y la capacidad para acabar con ellas. No es como esta enfermedad, como el SARS-CoV-2, que aún no sabemos gestionarlo muy bien. Sí que lo sabemos, pero no se hace. Bien, en este entorno de que hay muchos problemas de salud, tenemos que destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenibles pues, han sido el elemento, la política que se ha planteado como la solución para el futuro. En estos Objetivos de Desarrollo Sostenibles tenemos que destacar que el número 3 es el de salud, que tiene varias metas, pero lo importante de este ODS es que en teoría se tendría que trabajar de una manera integral e integradora. ¿Qué quiere decir? Que todos los objetivos tendrían que trabajarse conjuntamente. Sinceramente creo que aún no estamos en esa posición y estamos, bueno, cada vez más cerca de 2030, que es cuando dijimos que teníamos que ver qué metas habíamos conseguido. En salud, destacar que de todas las metas, quizás la más importante o la que más prioridad se le está dando es a mejorar la cobertura sanitaria universal. No solamente en los países más empobrecidos, también en los nuestros. Los objetivos de desarrollo sostenibles nos afectan a todos y a todas. Bien, ¿cómo estamos en la cobertura sanitaria universal? Pues muy lejos aún de conseguir esa cobertura que muchos países han puesto 2030 como una fecha donde quieren tener una buena cobertura. ¿Por qué? Bueno, porque la cobertura tiene 3 ejes. Tienes que tener más población cubierta, más servicios para la población y menos pago individual por la salud y más pago mancomunado, porque el pago individual empobrece a las personas y cuando las personas son muy pobres eso también afecta a la salud y a su desarrollo. Los datos son sinceramente, pues no digo desalentadores, pero desde luego no son los mejores. Hay 5.000 millones de personas que no tienen acceso a cirugía básica. Hay 3.500 millones de personas que no tienen acceso a servicios básicos de salud. Y eso sin definir muy bien qué es un servicio básico de salud. Y, por ejemplo, con el pago individual, pues 1 de cada 3 euros que gastamos en salud en el mundo sale de los bolsillos de las personas, ¿no? Con lo cual aún tenemos mucho camino que recorrer. Y en el tema de salud tenemos que destacar en los últimos tiempos también el tema de la comunicación. Es curioso, ¿no? Hay una economía global, una comunicación global, salud global no hay tanta, ¿no?
Pero en esta comunicación global cada vez más está teniendo presencia la fuerza las fake news. Fake news que muchas de ellas van hacia la salud. Y, por ejemplo, de coronavirus ha habido más de 800 fake news en el año 2020, ¿no? Queremos destacar también otra cosa. ¿Por qué tanta fake news? Pues hay un asunto, también les podemos llamar las fake news científicas, que es la debilidad que está teniendo ahora la evidencia científica para ponerse, digamos, como líder en la comunicación. Hay muchos intereses económicos que se han juntado en el tema de la salud y, por ejemplo, con la COVID-19, pues más de 20 artículos ya fueron retractados en julio del año pasado. O sea, en apenas 4 meses, 20 artículos científicos que en teoría orientaban hacia lo que teníamos que hacer, pues no lo han hecho. Hemos visto cosas como Remdesivir, perdón, que vale más de 2.300 dólares, comparado con, por ejemplo, pues los corticoides ahora, que son un tratamiento a 36 euros. Hemos visto pues la cloroquina, que si funcionaba, que si no. Esa ansiedad por tener la información también provoca que aumenten la posibilidad de las fake news. Y bueno, esta enfermedad ya os he dicho que es el 2% de la mortalidad mundial, pero el tema es que ha colapsado los sistemas sanitarios y todos los programas están viendo afectados de todas las enfermedades. De hecho, hay estimaciones que hablan de un aumento de la malaria del 36%, de tuberculosis del 20%, del día del SIDA y otras más sobre enfermedades cardiovasculares, cánceres, etcétera. Veremos a ver cómo sale la fotografía, pero el exceso de mortalidad en el mundo es muy alta. Lo que sí que está muy claro es que esa relación de la salud con la economía, con la protección social y con la ecología se ha visto en ambos sentidos. O sea, por una parte estamos viendo cómo esta pandemia afecta a la economía, pero por otra parte también estamos viendo cómo el modelo económico que nos hemos creado y social pues está dificultando de alguna manera pues una distribución equitativa, ¿no?, de las vacunas. Entonces tenemos que pensar que para trabajar la salud tenemos que trabajar muy bien la sanidad, pero también tenemos que trabajar los determinantes sociales y comerciales de la salud. Y por último, no quiero dejar de destacar el papel de los profesionales sanitarios en esta pandemia, ¿no?, que han estado dando, yo creo que incluso más de lo que podían dar. Pero si queremos de verdad ayudarles, tendremos que pensar que aún faltan 18 millones de profesionales sanitarios en el mundo y que la carga pues, se podría haber repartido un poquito mejor. Y estos 18 millones es una cantidad estimada antes de la pandemia, ¿no? Entonces, está bien, que yo estoy de acuerdo en aplaudir, pero creo que también tenemos que empezar a tener que trabajar las bases para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Bueno, ¿y qué estaban haciendo la cooperación internacional? En el informe nosotros trabajamos desembolsos porque pensamos que los presupuestos, ha habido años que nos ha pasado, que a lo mejor el presupuesto se gasta en 2 años, entonces ¿dónde lo computamos? En uno o en otro. Entonces, lo que hacemos es el desembolso. Y esta es la fotografía de los desembolsos el año prepandemia, ¿no? O sea, el 2019. Bien, el conjunto internacional de donantes, pues la cooperación internacional básicamente se ha estancado. Se ha estancado. En general están destinando un 0,3% a cooperación, cuando ya sabemos que hace 50 años se hablaba del 0,7. Solamente 5 países en los últimos años son los mismos, llegan al 0,7. Y uno de ellos lo hace por ley, que es el Reino Unido. Y que eso sería una buena manera para que hicieran los demás países. España está muy lejos de ese 0,3, está en el 0,21 y es más, la Unión Europea está en el 0,47. Dentro de todos los donantes, la Unión Europea es uno de los que más avanzan y España está a menos de la mitad de la media de la Unión Europea. Es cierto que el gobierno ha prometido en esta legislatura alcanzar el 0,5%, esperamos que lo haga, pero si el crecimiento que se ha hecho de 2018 a 2019 de la ayuda es el mismo en los próximos años, tardaríamos 15 años en llegar a ese 0,5%. Con lo cual va a tener que haber un impulso muy importante en cuanto a la cooperación. Y el otro elemento que quiero destacar es qué peso tiene la salud en toda esta cooperación. Bien, el conjunto de donantes pues alcanza más o menos un 13%. Estamos en una horquilla normalmente entre el 12 y el 18%, por eso siempre hablamos de que tenemos que acercarnos a un 15%, ¿no? Eso es un poco, digamos, la cifra con un más menos 2
donde podríamos hablar de que el peso de la salud es más o menos el adecuado. Las comunidades autónomas, el conjunto de comunidades autónomas destina un 11,4, se acerca bastante a esta cifra, pero debemos destacar que la cooperación española solo es un 2,4 lo que se destina a salud, ¿no? Bien, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues hay dos motivos. Uno, está claro que en 2010-2011 la cooperación fue una política prescindible. Cuando llegó la crisis económica se consideró que la cooperación pues no era lo más urgente y hubo grandes bajadas en todas las instituciones, incluso yo creo que la población, mucha población, hablaba bueno, primero nosotros y luego los demás. Y esto hizo pues que esa gran, enorme bajada de cantidad pues también afectara evidentemente la cantidad en salud. Pero también el segundo elemento que queremos destacar es que no solamente es que bajaran las cifras absolutas, sino que también ha bajado el peso. Cuando más dinero se destinaba a salud en España, que era 2008, 2009, se destinaban 500 millones a salud, que era el 10% de toda la cooperación sanitaria. Y ahora que se destina menos, se destina un 2,4. Es verdad que el problema es que cuanto menos destinas, menos capacidad tienes de distribuir el dinero y posiblemente eso también afecte a la salud. Y el último elemento que queremos destacar es el gran papel que tienen las comunidades autónomas en salud. Son el 39% de toda la salud de la cooperación sanitaria española, ¿no? Es el segundo después del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y esto lo queremos destacar porque creemos que son elementos, y también las entidades locales, con un 5,31, creemos que, digamos, tienen algo que decir cuando se hagan políticas de cooperación en salud. Bien, la cooperación descentralizada también bajó, como ven, también bajó, hizo ese bajón y se está recuperando pues lentamente. Pero como vemos, la distancia que hay entre las cifras que se destinaban en 2008-2009 a lo que estamos ahora son realmente importantes, ¿no? Si hablamos de, bueno, entre las comunidades autónomas, que ya vamos un poco más específicamente a Castilla-La Mancha, ¿no? Destinó a ayuda oficial de desarrollo un 2,8 millones de euros. ¿Y esto es mucho o es poco? Bueno, pues a ver, según los datos, pues por AOD se estaría en el puesto número 13 de 17. Pero claro, también es verdad que esto es podría ser un poco engañoso. ¿Por qué? Porque no podemos comparar los presupuestos a lo mejor de Castilla-La Mancha de lo que puede tener Andalucía o de lo que puede tener el País Vasco, y entonces lo que hacemos es ver cuánto dinero se gasta por habitante. En ese sentido, sale 1,39 y por habitante pues está en el 14 de 17 y bastante por debajo de la media que se destina por el conjunto de las comunidades autónomas, que es un 4,62. Sí que es verdad que, digamos, la ayuda oficial de desarrollo del conjunto de la descentralizada de Castilla-La Mancha, o sea, juntando a la Junta de Castilla-La Mancha y entidades locales, disminuyó en 2019 respecto a 2018. Disminuyó un 25%, pero sobre todo fueron las entidades locales, que bajaron un 50%, de 2,2 millones bajó a 1,1. Y lo que es la Junta realmente bajó muy poquito, o sea, más o menos se mantuvo, luego lo veremos en una gráfica. Lo que sí que es importante es que la Junta, sobre todo la Junta, también las entidades locales, pero sobre todo la Junta, apostaron mucho por la salud. Y de hecho, la Junta aumentó un 150% el dinero destinado a salud, ¿no? Y eso también se refleja en el porcentaje, en el peso que tiene la salud en la cooperación castellano-manchega, ¿no? Que pasaba de un 9 a un 14,96, que si veis es el 15% que estamos diciendo y que es más incluso que la media de las comunidades autónomas. Con respecto a las entidades locales, pues también creció algo la cooperación en salud, un 14,8%, cerca de un 15%, ¿no? Pero su porcentaje en global es mayor, ¿no? ¿Cuántas actividades se hicieron de cooperación al desarrollo y de salud? Pues son 60 la Junta y 52 entidades locales de AOD general, y de ellas cada una de las distintas entidades fueron 9 por la Junta y 9 por el conjunto de entidades locales. En total, 112 actividades de ayuda oficial al desarrollo, de las cuales 18 eran de salud, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos estar hablando de que a nivel es bastante satisfactorio el peso que tiene la salud en la cooperación castellano-manchega, con este crecimiento de este año que esperamos que se mantenga. Bien, este es el histórico de la Junta de Castilla-La Mancha. Vemos el enorme, vamos, casi total descenso que hubo entre 2010 y 2011 de la ayuda oficial de desarrollo,
donde bueno, pues se pasó de 38 millones a 356.000 euros. O sea, en 2 años, fijaros, 46 millones a 356.000 y cero de salud, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, ha habido una tendencia, hubo algún año que creció y yo creo que son más por temas de desembolsos un año y luego otro no, etcétera. Pero en los últimos años estamos viendo que estamos en una horquilla entre 3 millones, etcétera. Y la previsión en los 2 próximos años es de mantenerla, por lo menos los datos que hemos podido conseguir. Entonces creemos que, bueno, creemos que tiene que haber un impulso de la ayuda oficial al desarrollo castellano-manchega que incremente sus cantidades, ¿no? Porque como vemos están muy alejadas de lo que se dio hace ya 12 años. Bien, este 14,96% de salud le coloca en el octavo lugar en cuanto al porcentaje destinado a salud en cuanto al de las 17 comunidades autónomas. O sea, está en un lugar muy adecuado. Pero como vemos, superando el 11,44 de media de Castilla-La Mancha. ¿Y a dónde se destinó? Bueno, pues el análisis sectorial te habla de que tiene un peso importante la salud básica, que es realmente, digamos, no se puede equiparar a atención primaria de salud, pero un poquito sí, y pensamos que es importante que se apoye, un 27 a salud sexual y reproductiva y un 14 a enfermedades no transmisibles, que es un nuevo sector que se ha puesto en marcha hace poco. Y bueno, lo único es que la salud general estaba el año anterior, este año no está, y digamos, este vaivén, digamos, dificulta un poco lo que se llama la predictibilidad de la ayuda, que es, si yo sé lo que vamos a gastar y en dónde vamos a gastar, digamos, los países locales también pueden reforzar esa ayuda y entonces el impacto no suma, sino que multiplica. A nivel de orientación geográfica del dinero de la Junta de Castilla-La Mancha, pues mayoritariamente se destina a América del Norte y Central, y una cantidad, bueno, que le hace colocarse en el segundo lugar de las regiones mundiales a África subsahariana. No es una mala orientación, sobre todo si en América centramos en la apuesta en las poblaciones más vulnerables, porque es la región del mundial que más inequidad hay. Pero nosotros pensamos que ese crecimiento que pedimos en todos los aspectos también tenga en cuenta que en África subsahariana es donde mayores de problemas de salud hay y donde deberíamos priorizar algo más nuestra ayuda. Y a nivel de entidades locales, ¿qué podemos destacar? Pues podemos destacar el Ayuntamiento de Albacete, porque con el dinero que ha destinado, que es el 34%, perdón, 35% de toda su ayuda, se ha colocado como la quinta entidad local que más dinero ha destinado a salud de España, ¿no? Y bueno, también destacar que la Diputación de Cuenca y el Ayuntamiento de Ciudad Real han tenido sus aportaciones, como vemos, con un porcentaje menor, pero que también es importante destacar. En resumidas cuentas, bueno, que también desde aquí pues, pedimos a las entidades locales que también se sumen a, la corriente de la cooperación y a la corriente de la cooperación sanitaria. Y bueno, doy paso a mi compañera Emiliana. Dejo de compartir yo. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, un segundo. Vale, como lo primero, dar las gracias, ¿no? por acoger de nuevo la presentación de este informe, ¿no? Que para nosotros es ya casi un clásico, ¿no? La presentación en Castilla-La Mancha, en particular en Albacete, y nos gusta poder volver cada año para ver cómo va la evolución, ¿no? de los datos que vamos presentando. Como decía Carlos, yo voy a presentarles brevemente qué ha pasado con la acción humanitaria en 2019, ¿no? Que hay que recordar es el año que analizamos en este informe. La imagen general que tenemos de lo que ha pasado en 2019 es de crecimiento que ya veníamos viendo en los últimos años, los últimos 10 años, pero que continúa un crecimiento en el número de crisis humanitarias que en 2019 afectó a 200 millones de personas, una cifra muy importante. De estos 200 millones, más de 100 millones de personas requirieron asistencia humanitaria, o sea, dependieron
para cubrir parte de sus necesidades básicas del dinero que les llegaba de fuera. Y en este contexto, de estos 100 millones de personas, casi 80 eran personas que se vieron forzadas a huir de sus casas, ¿no? O bien tuvieron que huir de su país, personas refugiadas que está en torno a los 25, 28 millones, y personas desplazadas internamente que hacen el resto de esta cifra, ¿no? En esto hay que recordar que la mayoría de las personas refugiadas se quedan en los países vecinos. Las personas refugiadas, la mayoría, de los 25 millones, pues a lo mejor 24,8 se quedan en los países vecinos. La gente no se dedica a cruzar continentes, ¿no? Sino que buscan refugio en países que normalmente tienen situaciones que también son precarias, ¿no? Y en los que o hay altos índices de pobreza o hay ciertos niveles de vulnerabilidad hacia conflictos, etcétera, ¿no? Entonces, la necesidad que tienen estas personas de apoyo externo es también muy, muy importante, ¿no? Y el otro punto es, como veis en el mapa, el mayor número de crisis humanitarias y las más graves se concentran en África. Aunque Oriente Medio pues está mucho en las noticias y obviamente hay conflictos importantes en esta región, pero el mayor número de crisis y el mayor número de población refugiada y desplazada se da en África. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando vemos cómo se financian estas crisis humanitarias, ¿no? Y lo que tenemos que ver ahora es cuál es la respuesta de la comunidad internacional a esta enormidad de crisis humanitarias, ¿no? Bueno, la respuesta de la comunidad internacional en 2019 fue reducir la financiación de la acción humanitaria en 600 millones, a pesar de que, como hemos dicho, el número de conflictos y las necesidades aumentaron. En total se dieron unos 24.000 millones de dólares, ¿no? Aunque esta es una cantidad muy, muy, muy importante, pero palidece cuando la comparamos con las necesidades que hemos visto, ¿no? Cuando vemos estas cantidades nos cuesta entender si estamos dando mucho dinero o poco, ¿no? Y para ilustrar mejor eso, siempre es bueno analizar cómo se están financiando los llamamientos que hace Naciones Unidas, ¿no? Una parte del dinero que va a responder a estas crisis humanitarias se canaliza a través de los llamamientos que hace a la comunidad internacional Naciones Unidas, ¿no? No es todo el dinero, pero es una parte de ese dinero. Bueno, pues en 2019 Naciones Unidas solicitó a los países donantes que asignaran 27.800 millones de dólares a todas las crisis que había identificado junto con los países, las organizaciones de sociedad civil y tal, ¿no? O sea, la identificación que se hace de esas necesidades es muy específica, no son números que más o menos se saquen de la manga o que se inventen, no. O sea, estos números salen de análisis de cuál es la realidad en cada una de esas zonas en las que se está trabajando y cuáles son las necesidades que tiene la población. Son cantidades muy precisas. Bueno, pues esta cantidad era 27.000 millones. Bueno, de esos 27.000 millones tan solo se consiguió financiar el 63%. Y esto no es un caso aislado, esto es la tendencia que venimos viendo en los últimos años, ¿no? Naciones Unidas no consigue superar esa barrera del 60-63% de la financiación, ¿no? Y el problema es tan grave que el secretario general de Naciones Unidas lleva solicitando como 5 o 6 años que al menos
se cubran el 75% de los fondos que se solicitan. El 75%, que tampoco es llegar al 100%, pero es que ni eso se está pudiendo hacer. Y si vemos quiénes son los países que responden mejor a estos llamamientos de Naciones Unidas, ¿no? Para ir acotándolo un poco más, lo que vemos es que los 3 primeros países son Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, ¿no? Y este grupo de países más comprometidos con la acción humanitaria se mantiene un poco a lo largo del tiempo, ¿no? Pasa un poco como con los países que más financian la cooperación en general, ¿no? Es un grupo bastante estable, ¿no? La Comisión Europea también está dentro de ese grupo, ¿no? Pero si miráis en este gráfico, veis que España no aparece por ningún sitio. Y os preguntaréis, bueno, pues a lo mejor está en esos grupos más chiquititos que aparecen las cifras, pero no aparece el nombre del país. No. Para que apareciera España en este gráfico, tendríamos que invertirlo y poner un gráfico con los países que nos destinan a acción humanitaria. Porque España en 2019 asignó 61,9 millones de euros. 61,9 millones de euros que, sin ser especialmente versado en temas de cooperación, uno puede entender que para las necesidades que hay en el mundo, pues hombre, es una cantidad muy, muy pequeña, ¿no? Si lo comparamos con lo que dan otros países, vemos que es una cantidad totalmente irrisoria. Y si lo trasladamos al porcentaje de la AOD, de la cooperación española que se destina a acción humanitaria, que es una manera de poder medirla, pues vemos que solo se ha destinado el 2,35%. El 2,35% es una cantidad muy, muy pequeña. ¿Cómo sabemos que es una cantidad muy, muy pequeña? Pues porque todos los países, incluido España, se comprometieron a destinar al menos el 10% de su AOD a acción humanitaria. España, como se puede ver en este gráfico, en 2010-2011 sí que estaba en porcentajes más cercanos a ese 10%, pero tras la caída de 2012, la cooperación española en acción humanitaria sigue sin recuperarse, ¿no? Va creciendo, pero tan poquito a poco que, un poco como pasa con salud, pues a lo mejor tendrán que pasar como 20 años para que podamos alcanzar ese 10% si se mantiene este ritmo de crecimiento, ¿no? Claro, podemos decir, bueno, España es un país, pues no es de los países más económicamente más fuertes de la Unión Europea, ¿no? Si lo comparamos con los países más económicamente más importantes, por ejemplo, Alemania, que es la primera economía europea, España es la cuarta más o menos, tampoco, incluso podríamos decir la quinta, bueno, tampoco es tan de las peores. Alemania, que es la primera economía europea, sí que asigna el 10% del total de su AOD, y eso equivale a unos 2.400 millones de euros destinados a acción humanitaria. Reino Unido es otro país que también cumple ese porcentaje, ¿no? De asignar el 10%. O sea que el margen que le queda a España, la cooperación española, para cumplir sus propios compromisos es bastante alto, ¿verdad? Si lo aterrizamos un poquito más y vemos en qué países está destinando España el grueso de su cooperación humanitaria, y recordáis ese mapa inicial en el que veíamos dónde están las principales crisis humanitarias, lo que vemos es que la mayor parte, como el 60% de la cooperación española, que está destinada a países, se concentra en Oriente Medio y más o menos menos del 40% a África, ¿no? El 30%, una cosa así.
Es verdad que Oriente Medio pues atraviesa unas crisis actualmente muy, muy graves, pero dado que las principales crisis humanitarias están en África, creemos que es ahí hacia donde se debería dirigir ese crecimiento que esperamos de la cooperación española en acción humanitaria, ¿no? Debería ser la región que recibiese el mayor porcentaje de fondos, ¿no? Y eso es lo que esperamos ver en los próximos presupuestos, ¿no? Si pasamos de la cooperación general, de la cooperación española a la descentralizada, en general, un pequeño apunte, la cooperación descentralizada es una cooperación muy fuerte, muy potente en acción humanitaria, ¿no? Y de hecho, en 2019 ha crecido un 30% respecto a 2018, ¿no? O sea que es una cooperación en general muy comprometida con la acción humanitaria, ¿no? De hecho, la mayor parte de ese pequeño crecimiento que ha tenido la cooperación total española se debe a la cooperación descentralizada, ¿no? Y el mayor crecimiento lo hemos visto en las entidades locales, no tanto en las comunidades autónomas, que también han crecido, pero en mayor medida, ¿no? Si aterrizamos a lo que pasa en Castilla-La Mancha, lo que vemos es que Castilla-La Mancha no es una cooperación especialmente fuerte en acción humanitaria, ¿no? Y aquí también hay como datos un poco que no son comparables, ¿no? Para el propio gobierno de Castilla-La Mancha, que ahora veremos, ¿no? Pero en términos generales, si lo comparamos con cooperaciones como la andaluza, que aporta 6,4 millones, el País Vasco 4,3 o la Comunidad Valenciana 2,5, pues hombre, Castilla-La Mancha, que está en torno, según los datos de DG Poldes, en torno a los 83.000 euros, pues es una cantidad muy, muy pequeña, ¿no? No obstante, y esto la situaría en torno a la 15 en volumen de financiación de la acción humanitaria. No obstante, si miramos el detalle de los datos que tenemos, lo que vemos es que hay una diferencia entre los datos que hemos recogido de DG Poldes, que es la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, que en los datos que ha publicado indica que el Gobierno de Castilla-La Mancha asignó 60.000 euros a acción humanitaria, pero cuando recogemos los datos del propio Gobierno de Castilla-La Mancha, esa cantidad sube hasta los 255.000 euros, ¿no? Que es una cantidad pues, bastante más aceptable, ¿no? Para lo que es la ODE total de la comunidad. Entendemos, como decía mi compañero Carlos, que esta diferencia se debe a lo mejor a cómo se ha reportado a DG Poldes y a los tiempos de desembolso, ¿no? que es a veces donde se produce ese desfase en el reporte de los datos, ¿no? Y que esperamos que en los datos del próximo año pues, se vean solucionados, ¿no? En cualquier caso, si mantenemos como cifra los 60.000 euros, pues la aportación del Gobierno de Castilla-La Mancha a la acción humanitaria es muy, muy pequeña, solo sería el 2%. Sin embargo, si recogemos la del Gobierno, la situaría en el 9%. Y es un porcentaje que casi está en el compromiso del 10%, ¿no? Entonces, bueno, lo que pedimos es que sea ese porcentaje del 10%, el que se tenga en mente y que bueno, pues que los datos se puedan reportar de una manera que se puedan recoger y mostrar todo lo que hace realmente la cooperación castellano-manchega, ¿no? En cuanto a las entidades locales, los datos que tenemos es que
solo son para dos entidades locales, ¿no? Para la Diputación de Cuenca y para el Ayuntamiento de Ciudad Real. Los datos son muy pequeños. Bueno, pues las cifras de la Diputación, que es la más generosa, son 18.000 euros, que no es una gran cantidad, sobre todo cuando hablamos de las necesidades en emergencias y en crisis humanitarias. Y el Ayuntamiento de Ciudad Real, que realmente es una financiación pues, testimonial, ¿no? de 5.000 euros, ¿no? Y ya por último queríamos mostrar hacia dónde va la financiación en acción humanitaria de Castilla-La Mancha, ¿no? Y lo que vemos es que en este caso África sí que tiene un mayor peso que América Latina, que suele ser la tercera región que recibe fondos en acción humanitaria, ¿no? Y bueno, creemos que aunque Oriente Medio, que es una región con unas necesidades también muy importantes, pues no aparece, entendemos que con las cifras reportadas a DG Poldes, que son muy pocos proyectos, pues que tampoco es posible financiar en muchos más países, ¿no? Con estas cantidades que se habían reportado. Pero en principio nos parece que ese peso que tiene la región de África pues es acertado, ¿no? Y ya para terminar, quería recordarles un poco cuáles son las conclusiones que sacamos del informe y del análisis que hacemos de la cooperación de Castilla-La Mancha, ¿no? Lo primero es recordar ese compromiso que cogimos todos los países y todas las cooperaciones en los años 70 de alcanzar el 0,7% en AOD, ¿no? Por la crisis de 2010-2011, pues está claro que tenemos un camino muy largo por recorrer, que debería recorrerse en muy poco tiempo, ¿no? Porque sí que esperamos que el compromiso se muestre de manera más constante en los próximos presupuestos, ¿no? Y que la salud siga manteniendo el peso que sí que tiene en la cooperación castellano-manchega, ¿no? La segunda conclusión o la segunda recomendación o petición es recordar la importancia de la Agenda 2030 y de que se debe seguir avanzando en esa agenda, que es una agenda compartida, no solo del gobierno central o de la cooperación, sino que también afecta de manera muy directa a las comunidades autónomas y a lo que pasa en nuestras propias comunidades, ¿no? Por eso, en la tercera petición que hacemos, la tercera conclusión está vinculada con la cobertura sanitaria universal, ¿no? Que es el pilar que debe sustentar el ODS 3 de salud y por ende, pues, la consecución de otros objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y aquí de lo que hablamos y lo que pedimos es que se tiene que continuar en el trabajo hacia el fortalecimiento de los sistemas públicos que en este año hemos visto, si ya era importante antes, hemos visto lo importante que es, que hay que priorizar la atención primaria de salud porque es el pilar fundamental que sostiene a todo el edificio del sistema sanitario y que hay que reforzar la salud pública, ¿no? Porque también hemos visto este año que es la que tiene que responder a las necesidades de salud, ¿no? Y es la que tiene que abordar los determinantes de salud, ¿no? Y por último, recordar y solicitar que se siga avanzando hacia el cumplimiento del destinar el 10% de la ODE a acción humanitaria, porque las crisis humanitarias continúan creciendo y ese objetivo, pues, aunque está cerca, sigue sin cumplirse. Y también recordar y pedir que la financiación que se destine a responder a la crisis humanitaria que ha generado la COVID-19 no salga de los escasos fondos que ya se están destinando a acción humanitaria, ¿no? Sino que sea con fondos adicionales, porque
tan importantes son unas necesidades como las otras, ¿no? Y antes de terminar, no quería dejar de recordarles y de invitarles a que visiten la página, la herramienta, la web que hemos desarrollado, que se llama Coopera Salud, que les va a permitir acceder a la información de manera mucho más interactiva que contiene el informe y los cuadernos autonómicos. Muchas gracias. A ver qué pasa. Bueno, pues daríamos paso a continuación, en la segunda parte de esta presentación, en primer lugar a Manuel Lorenzo, que es presidente de la Coordinadora de ONGs de Castilla-La Mancha, es un licenciado en Filología Árabe por el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y ha hecho muchas cosas en el ámbito de la cooperación internacional para desarrollo. Trabajó como consultor para la elaboración de planes estratégicos e informes sobre cooperación e migraciones 2000-2002. Ha sido el responsable del Movimiento por la Paz en Marruecos y posteriormente en 2011-2016 responsable de la delegación en Melilla en 2008-2010. Por otro lado, ha sido presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social de Melilla. Y bueno, ya yéndonos a las fechas actuales, desde el 2017 es el responsable de la delegación del Movimiento por la Paz en Ciudad Real y desde el 2020 presidente de la Coordinadora de ONGs de Castilla-La Mancha. Por otro lado, Guadalupe Martí es viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es médica de atención primaria y también ha trabajado en los ámbitos de cooperación como directora general de Acción Social y Cooperación para el Desarrollo de la Junta durante varios años, del 2000-2007 y de dependencia 2007-2008, incluso con visitas a terrenos y demás. Con esto damos paso a la segunda parte de esta presentación. Tiene la palabra Manuel Lorenzo. Hola, buenos días. En primer lugar, bueno, me gustaría dar las gracias tanto a Médicos Mundi como a Médicos del Mundo por invitarme a participar en estas jornadas, en la presentación de este informe como representante de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Castilla-La Mancha. Me gustaría también hacer un saludo a todas las personas que participan en la elaboración de este informe, a Emiliana, a Carlos, a Maxi y por supuesto también a Guadalupe como viceconsejera de la Junta de Castilla-La Mancha. Desde mi punto de vista, vamos, que creemos que la importancia de este informe es clara, ya que, como comentaba al inicio, antes de empezar la sesión con Carlos y con Emiliana, no es habitual que en el ámbito de la cooperación hagamos este tipo de análisis y de estudios sectoriales. Nos quedamos más en lo macro y realmente es importante también analizar lo micro y sobre todo estos análisis sectoriales que nos indican realmente con claridad a dónde y a qué se dedican realmente los fondos de cooperación. Dicho esto, bueno, tal y como nos indica el informe, yo creo que este informe lleva ya mucho tiempo realizándose y es muy importante, pero en este contexto actual en el que estamos, creo que es aún más importante porque bueno, las consecuencias que está teniendo la pandemia sobre la salud a nivel mundial y en los sistemas sanitarios es realmente muy fuerte. Y además, no solo esto, ¿no? Las consecuencias que va a tener en la lucha contra la pobreza, una regresión clara. Desde Naciones Unidas nos están indicando que se prevé que haya un aumento de la pobreza, quizás en más de 500 millones de personas. Igualmente habrá un importante aumento de las desigualdades
y por tanto una regresión en otros ámbitos como los derechos humanos, la gobernabilidad democrática, con lo cual también todo indica que esta inestabilidad social pues, va a generar o reactivar conflictos y por lo tanto desplazamientos de personas, es decir, un panorama realmente pues nada halagüeño, ¿no? Y desde nuestro sector, al menos desde nuestro punto de vista, la gran pregunta o el gran dilema al que nos enfrentamos es que cómo llegamos desde la cooperación para el desarrollo a esta situación. Y no solo cómo estamos, sino también de cara a un futuro, cuál es nuestra situación y cómo podemos trabajar para que todas estas previsiones nada halagüeñas pues podamos intentar frenarlas o mitigarlas, ¿no? La respuesta, desgraciadamente, es que no llegamos en un buen momento. Estamos con un sistema de cooperación, si no en regresión, más bien podemos decir que está en un proceso de una lentísima recuperación desde la anterior crisis que supuso el importante mazazo, el golpe más fuerte a la cooperación para el desarrollo. De hecho, no lo digo yo, recientemente el propio director de la Agencia Española de Cooperación definía esta etapa como la década perdida de la cooperación española. O sea, es verdad que actualmente hay un compromiso y estamos inmersos en un proceso también de reforma de todo el sistema de cooperación que en principio se prevé que sea sustancial, no solo en el marco normativo, porque habrá una nueva ley de cooperación que en principio también se publicará a finales de año. Ya se han iniciado las comparecencias en la subcomisión, en el Congreso, pero también todo un proceso de reforma de la propia Agencia Española de Cooperación y también del resto de múltiples actores e instrumentos que forman todo el engranaje de la AOD española, ¿no? Si esta reforma tiene unos resultados positivos, creemos que va a estar muy bien, pero para ello va a ser necesario un importante ejercicio de consenso político. Y esta es una cuestión importante, no es baladí. Esperemos que así sea. No estamos en un momento en la política española para, como estamos viendo, de muchos consensos. De hecho, ayer mismo se presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por parte del Grupo Popular para que los fondos del IRPF y del impuesto de sociedades que se dedican a cooperación salgan de ahí. No se indica cómo se va a suplementar, ¿no? Si se quitan estos fondos, se indica solamente que la cooperación se financie por otras vías, ¿no? Entonces, es necesario, como digo, un consenso para que realmente la cooperación pase a ser una verdadera política de Estado y no una política que cambie en función del gobierno de turno o de situaciones coyunturales que puedan darse. En lo que se refiere a la cooperación descentralizada, que es uno de los rasgos identitarios y diferenciadores de la cooperación española, el panorama pues también es similar, ya se ha dicho durante la presentación, pero no obstante también desde la coordinadora de ONGs a nivel de todo el territorio español, la semana pasada se presentó el informe sobre ayuda oficial al desarrollo a nivel autonómico de los años 18 y 19, en el que también desde Castilla-La Mancha hemos participado y se llega a las mismas conclusiones, un proceso de recuperación muy lento, con unos fondos muy lejos de alcanzar las cifras históricas de un 0,28, que era la media en 2008. Actualmente estamos en una media de un 0,11, por tanto, lejos de ese 0,7, del que hay que recordar otra vez. Hace 50 años se adoptó el compromiso en el marco de Naciones Unidas. Y lo que llama también la atención es que esta regresión de esta política choca también con la valoración que desde la ciudadanía se hace de la política y de la cooperación al desarrollo. En las encuestas de opinión
se valora positivamente. En el Eurobarómetro aparece la ciudadanía española como la más solidaria de Europa, o por lo menos la más convencida con la solidaridad. Pero bueno, vamos a ver también en la situación actual en la que estamos, pues de un proceso también de crisis y de polarización política, pues que podamos caer en la retórica de primero los de casa y luego los demás, si queda algo, ¿no? Yo creo que esto es un grave error, porque si algo nos está demostrando esta situación, o es que de esta situación nos salimos todos juntos o no saldremos, entonces, bueno, pues las consecuencias, si adoptamos esta postura, creo que pueden ser nefastas para las poblaciones más vulnerables y los países más empobrecidos, pero también directamente para nosotros. En lo que se refiere a nuestra región, en Castilla-La Mancha, pues este informe la reagrupa en un grupo de comunidades donde se sitúa con un porcentaje inferior al 0,09%. Aunque en realidad actualmente el porcentaje de AOD que se dedica desde Castilla-La Mancha a la cooperación es de un 0,03 y estamos ahí en un vagón de cola junto a otras comunidades como Madrid, Murcia o Canarias, ¿no? Coordinadora también de Castilla-La Mancha, hemos realizado el primer informe de análisis de AOD en la región, en el cual hemos analizado 3 niveles. Por un lado, a nivel regional, de la Junta de Comunidades, las 5 diputaciones provinciales y los 5 ayuntamientos de capitales de provincias. Como he dicho anteriormente, en la situación actual a nivel de la Junta, pues bueno, a nivel observamos que la recuperación está siendo muy lenta. Es verdad que partimos de una situación muy mala desde el año 2011, una caída brutal, como se ha indicado en la presentación del informe, pero entendemos que la recuperación, no solo en los presupuestos, ¿no? Porque eso es importante también, sino también en la puesta en marcha de instrumentos y mecanismos que den estructura y refuercen el sistema de cooperación, ¿no? Además, como sabéis, el año 2020 fue muy complicado, ya que también pues, se anularon las convocatorias de cooperación y de educación para el desarrollo. No obstante, entendemos también que ahora mismo, en este momento, estamos bueno, iniciando un proceso que va a cambiar esta situación. El trabajo conjunto que estamos llevando a cabo desde la coordinadora junto con la Consejería de Bienestar Social en relación a esta cuestión y los acuerdos adoptados en el último Consejo Regional de Cooperación que celebramos en diciembre del 2020, bueno, para este año ya se han publicado las convocatorias de ayuda humanitaria y de educación para que se publique la de cooperación. Por otro lado, también hemos iniciado un trabajo conjunto entre la Consejería y la Coordinadora para la elaboración de un plan estratégico de cooperación, que creemos que es imprescindible que contemos con él, ¿no? Para realmente tener una hoja de ruta y un plan claro de trabajo de futuro, ¿no? Y finalmente sí que lo que queremos llevar a cabo es una revisión también y reforma de la Ley de Cooperación de Castilla-La Mancha, que data del año 2003 y que consideramos que no está adecuada al contexto actual. La idea es esperar a que se publique la ley estatal y teniendo como referencia este marco normativo, pasar a analizar la propia ley de cooperación de Castilla-La Mancha y en consonancia también con la ley estatal. En cuanto a las entidades locales, diputaciones y ayuntamientos, vemos que también la situación es muy dispar. Es decir, a nivel de instrumentos, no todas estas administraciones cuentan con convocatorias de cooperación, ayuda humanitaria y educación para el desarrollo. De hecho, solamente, bueno, el año pasado, en 2020, solamente 3 de estas entidades llevaron a cabo estas convocatorias: el Ayuntamiento de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Guadalajara y el Ayuntamiento de Toledo.
Es verdad que todos los ayuntamientos cuentan también con organismos participativos, con consejos de cooperación, que son más o menos operativos. No hemos entrado a analizar la función de los consejos de cooperación, pero al menos existen. En algunos casos nos comentan que son más bien órganos informativos, ¿no? Pero bueno, existen ahí. Y en cuanto a porcentaje de AOD, las entidades que más porcentualmente destinan, encontramos a la Diputación de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Toledo, el Ayuntamiento de Albacete, que hasta 2020 era uno de los principales municipios de la provincia, de la región, que destinaba más fondos a ayuda al desarrollo. Sin embargo, en 2020 hubo un recorte de prácticamente un 90%, dejándolo solamente en 20.000 euros que se destinaron a ayuda humanitaria. Luego llama la atención también que en el Ayuntamiento de Cuenca, en la Diputación de Toledo, cuenten con convocatorias de cooperación. En este caso, en la última, sí que tenemos constancia de que cuentan con subvenciones nominativas, ¿no? Pero la metodología de trabajo nuestra, desde la coordinadora, para analizar la OD, nos basamos básicamente en las convocatorias públicas, por también un ejercicio que consideramos de transparencia, ¿no? En definitiva, y para finalizar, bueno, pues comprobamos que la situación de la política de cooperación en nuestra región es débil y que es necesario seguir avanzando, y para ello es necesario un compromiso político claro y una visión clara de apostar decididamente por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Agenda 2030, y quiero recordar que en breve también en nuestra región contaremos con una estrategia regional de Agenda 2030, en la cual también desde el ámbito de cooperación tenemos que trabajar para que esta estrategia regional cumpla y se consigan los objetivos que se marquen. Y en definitiva, bueno, creo que más que nunca la cooperación es necesaria. Si no es la solución, no es la única solución, pero sí que formamos parte de la solución. Y es necesario, insisto, que se cuente con un compromiso político y una visión muy clara de apostar por la cooperación, porque si no es ahora, no sé cuándo va a ser cuando apostemos por la cooperación. Y por mi parte nada más, reiterar mi agradecimiento a Medicos Mundi y a Médicos del Mundo por invitarnos a participar en esta presentación. Pasamos a la siguiente presentación. ¿Qué pasa, Guadalupe? ¿No? Y a ver si hay algún problema. No, es que tiene el micrófono silenciado, Guadalupe. Ese es el problema. Pero creo que no lo está escuchando. No. No, es que no. Guadalupe, no se te oye. A ver si ahora. A ver, ¿ahora? Bueno, pues ahora sí, muchas gracias. Estos periodos de adaptación permanente a esta modalidad de encuentros, y lo primero que os tengo que agradecer vuestra invitación, pero además trasladaros el deseo de que el próximo informe que pueda ser presencial y que podamos estar todos. Yo recuerdo que sí os acompañé en algunas de las presentaciones de los primeros años, y la verdad es que me resulta muy gratificante el haber recibido vuestra invitación y participar en esta jornada.
gracias a Medicum Mundi y a Médicos del Mundo, porque es verdad que sois parte de la historia de la cooperación de esta región, como otras muchas entidades, pero vosotros sí habéis tenido una participación muy activa con la presentación de estos informes. Decíais que son 19 años ya presentando el informe y os agradezco muchísimo vuestro trabajo y que además la presentación de este informe sea también un punto de encuentro al que procuraremos no faltar. Según ibais hablando los diferentes intervinientes, la verdad es que tenía un poco sensación de vértigo, porque es verdad que bueno, pues por el azar y la propia trayectoria de la vida política que he vivido, pues me ha tocado estar en el punto más alto de la cooperación de Castilla-La Mancha, estar en el punto más bajo, y sí os reconozco que las montañas rusas no me gustan nada. Nada. Pero lo asumo, lo asumo con responsabilidad y sí es verdad que estamos en un momento en el que parece que empezamos a recuperarnos. Manuel daba bien los datos porque llevamos ya estos meses de trabajo conjunto y lo hemos compartido en muchas ocasiones. Creo que tenemos que hacer todos el gran esfuerzo de volver a recuperar lo que deseamos para la cooperación de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues sí es verdad que vemos muy lejos esa cifra a la que llevamos, que hasta me la he anotado para no equivocarme, que eran 46,3 millones en una etapa que no tiene nada que ver con la etapa en la que estamos ahora. Sí es cierto que hemos iniciado un periodo de recuperación y también es cierto que desde el año 2015 que se asume el gobierno en Castilla-La Mancha, pues hemos logrado, ahora que se habla mucho de cambiar la tendencia, bueno, pues hemos logrado cambiar la tendencia también estadística con respecto a lo que fue el inicio en el 2015 de cómo nos encontramos la cooperación internacional después de unos años de demolición total. Desde el año 2015, en el conjunto de la cooperación de Castilla-La Mancha se ha dado respuesta a 235 proyectos. ¿Es mucho? No, porque vamos a decir lo contrario. ¿Es suficiente? Nunca va a ser suficiente, pero creo que es un punto que es un dato que nos tiene que servir de estímulo para continuar avanzando y sobre todo hacer siempre la visión positiva del trabajo futuro y mirando lo imprescindible al pasado. Lo imprescindible. Creo que estamos en un momento que bueno, se está trabajando ya, como bien avanzaba Manuel, en una nueva ley de cooperación. Después tendremos que hacer también la propia adaptación nuestra cuando se apruebe la ley a nivel estatal. Pero yo creo que hay trabajos que tenemos que seguir acompasando aquí en nuestro territorio y en ese punto es en el que estamos. Y con este punto de partida creo que hay que mirar el futuro con esa relatividad a la que sí estamos acostumbrados y que con el suficiente análisis y la suficiente reflexión tenemos que ser conscientes de que el futuro tiene que ser otro. Hacía esta referencia que se habían financiado una totalidad de 235 proyectos porque en estos días previos, sacando los datos, las compañeras del servicio, pues sí me apuntaban la referencia que al sector salud en concreto se habían financiado 38 proyectos. 17 eran proyectos de cooperación, 15 de acción humanitaria y de emergencia y 6 de educación para el desarrollo. Sigo pensando, y lo sabéis los que me conocéis de hace más tiempo, que el sector salud es un sector muy importante dentro de los sectores prioritarios a los que se debe el trabajo de la cooperación. Si hace unos años, pues lógicamente también se priorizaban sectores como eran las infraestructuras de agua o el apoyo educativo en muchos de los países donde teníamos más incidencia, es verdad que el sector salud nunca ha dejado de estar presente en la cooperación española, en la cooperación de Castilla-La Mancha y quizá en muchas cooperaciones locales que su pequeño apoyo a la cooperación
pues parecía que les resultaba como más sensible participar o en la acción humanitaria directa o bien en proyectos de cooperación de salud. En los datos que habéis ido aportando me ha llamado la atención que no aparecen datos de la Diputación de Ciudad Real. Y la Diputación de Ciudad Real tiene uno de los presupuestos más importantes a cooperación de las entidades locales de Castilla-La Mancha, pero también de España. Y yo creo que también hay que poner en valor ese esfuerzo que desde las entidades locales se ha visto, bueno, tremendamente mermado en estos últimos años, pero que creo que poco a poco tendremos que hacer entre todos el esfuerzo de hacer más sensibilización y de adquirir más compromiso también desde los gobiernos locales y desde los gobiernos regionales. La inversión en salud, lo ha comentado también Manuel, lo tenía anotado, la inversión en salud tiene una clarísima incidencia sobre la pobreza. Los niveles de salud de aquellos países que han ido progresando levemente en los índices de desarrollo humano, precisamente los indicadores que hacían referencia a salud han tenido clara incidencia sobre los niveles de pobreza de estos países. Y ha habido países que han progresado porque han progresado precisamente en los aspectos referidos a la salud. Pero sí es verdad que el año pasado, el año 2020 y lo que llevamos del 2021 puede producir también una inflexión que también nos tiene que inducir sobre todo a la reflexión, porque si esos niveles de salud han ido elevándose, pero con la afectación del COVID va a suponer también una incidencia negativa en la bajada de los indicadores de salud. Por eso ahora creo que tenemos que seguir avanzando en el reconocimiento de la salud como un derecho universal, que quién nos iba a decir, y vosotros como entidades lo sabéis bien, que teníamos que reivindicar la salud universal también en nuestro país. Yo os agradezco muchísimo el trabajo que habéis hecho en estos años en los que fue necesario volver a reivindicar el derecho universal a la salud también en nuestro territorio. Pero trasladado precisamente a otras necesidades, no podemos olvidar que sigue habiendo enfermedades con una prevalencia importante que no se pueden quedar olvidadas. Y han sido muchos años de trabajar en la atención y en el avance en la investigación y en la cobertura de tuberculosis, de malaria y de VIH. La afectación del COVID no puede ser que convierta a estas enfermedades en más olvidadas todavía. Y yo creo que hay que seguir reforzando esos esfuerzos. Y ahora pues se nos ha abierto un nuevo frente en el que nosotros no vamos a poder dar respuesta, pero sí vamos a ser agentes importantes en la reivindicación de que haya un acceso justo y equitativo a las vacunas. Creo que ese frente evidentemente no estaba en ninguna planificación, porque hasta el año pasado no hemos sido conscientes y ahora evidentemente con las nuevas noticias y esta presión continua a las que nos tienen sometidos las industrias farmacéuticas para garantizar el acceso a las vacunas, creo que ese esfuerzo también se tiene que dar no solo desde la presencia de nuestras autoridades como país en los organismos internacionales, sino también en que el propio compromiso de España, pero también de Europa, tiene que ser precisamente velar por ese reparto justo y equitativo de las vacunas. Es verdad que están llegando todavía muy poco a los países que son objeto de cooperación, están llegando muy poco aún las vacunas. Y si además nos encontramos con sorpresas como que se están reteniendo vacunas en algún país europeo, pues no es que ya se nos escape de las manos, es que ya se nos escapa hasta de nuestras propias conexiones neuronales, ¿no? Yo creo que esa capacidad de adaptación que siempre hemos tenido tiene ahora nuevos retos en los que tenemos que estar presentes, y desde luego la cooperación en el ámbito de la salud tiene que estar más presente si cabe que otros sectores. Yo creo que es bueno que estemos en todos los espacios de participación.
Formamos parte de la comisión que se ha creado con la Agencia Española de Cooperación para el seguimiento del reparto justo de vacunas. Hasta ahora hemos tenido dos convocatorias y yo creo que tenemos que estar ahí presentes y además ser capaces de compartir la información que vamos teniendo vosotros desde las propias coordinadoras y desde vuestra presencia en los organismos de participación de la Agencia Española de Cooperación, pero también tenemos que ser capaces de trasladarlo aquí a nuestros territorios. Tenemos que ser capaces de llegar más y mejor a los ciudadanos para que ese nivel de confianza que se ganó durante muchísimo tiempo y que se ha consolidado muchísimo en nuestro país hasta tal punto de ser uno de los países que claramente reconoce que tiene más sensibilidad en todo el mundo de la cooperación y que confía en el modelo de cooperación. Creo que ahora más que nunca tenemos que ser capaces de romper esas llamadas de atención que surgen desde algunos puntos, de primero lo de aquí y luego ya veremos, como bien decíais antes, pero sobre todo tenemos que estar presentes en hacer llegar a los ciudadanos el sentido de necesidad y el sentido de justicia que supone la cooperación. Ahí yo creo que no nos podemos arrugar nada. Creo que tenemos que trasladar esa necesidad a todos los puntos de nuestro territorio. Estamos aquí conectados, la mayoría, por supuesto, personas de Castilla-La Mancha, y yo agradezco, evidentemente, todos los que están conectados, es que se da por hecho que son sensibles a lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Pero el grado de participación a través de las diferentes entidades que trabajan en cooperación no puede bajar. Tenemos que ser un sector fuerte, fortalecido y sobre todo que tengamos una imagen común y una imagen de fuerza para trasladársela a toda la ciudadanía. Yo os quiero agradecer este compromiso que habéis tenido durante todos estos años, en los años buenos, en los medios y en los que han sido solo regulares. Siempre habéis estado ahí, os agradezco muchísimo vuestra colaboración, vuestro apoyo, y os agradezco mucho este informe en el que efectivamente los datos de Castilla-La Mancha, hay que reconocer que nos hubiera gustado que fueran mejores, por supuesto que sí, nos hubiera gustado seguir manteniendo un nivel que se alcanzó y que no debería haber bajado, pero tenemos que ser también conscientes de la realidad en la que estamos, la realidad en la que nos movemos y que las necesidades, muchas son las mismas, muchas han cambiado, pero que evidentemente tenemos que enfocar nuestro trabajo de otra forma. Yo creo que el agradecimiento del Gobierno de Castilla-La Mancha os lo tengo que trasladar en nombre del presidente, en nombre de la consejera, y por supuesto sabéis que las puertas de nuestra consejería están siempre abiertas y que nuestro espacio de participación está siempre abierto de forma continua con vosotros. Con Manuel pues sabe que vamos compartiendo ya un calendario, ya formamos parte de la agenda, estamos empezando a arrancar en la elaboración de este plan estratégico y confío, aunque él lo ha avanzado antes, confío que muy breve podamos sacar ya publicada la convocatoria de proyectos de cooperación para el desarrollo para este año sí, podremos sacar la convocatoria. Y bueno, no me queda nada más que trasladar el agradecimiento de todo mi equipo de cooperación, que es quien mantiene la relación directa y diaria todos los días que llamáis aquí están. Un equipo reducido pero muy entregado del servicio de cooperación. Muchísimas gracias, y yo creo que tenemos mucho futuro por delante si somos capaces de hacerlo juntos. Y gracias por permitirme compartir hoy vuestro espacio de nuevo. Un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias.
Guadalupe, muchas gracias, Manuel. Vamos a pasar entonces a... Se han puesto encima de la mesa cuestiones muy interesantes que yo creo que ahora sería la hora de responder a partir de las preguntas. Vamos a ver qué es lo que tenemos para preguntar. Vamos a ver. Hola, voy a abrir yo el turno y así os vamos dejando tiempo. Si alguien quiere preguntar algo en el chat, pues entre Max y yo pues lo vamos leyendo, o si alguien quiere abrir el micro, si se escucha bien y no hay problema, pues fenomenal. Nada, muchas gracias a Carlos y a Emiliana, a Manuel y a Guadalupe por este ratico que estamos pasando. Yo quería preguntarle a Emiliana qué qué cosas hemos aprendido, qué aprendizajes de otras epidemias anteriores, como fue el ébola o como pudo ser el cólera antes, hemos podido trasladar a esta que nos ha tocado vivir. Si hay algo que hemos interiorizado, que hemos aprendido de las otras experiencias. Gracias. Yo creo que la primera, aunque la hemos aprendido relativamente, es la importancia de la protección y de los protocolos para asegurar que cuando se realizan intervenciones en epidemias, pues que el personal sanitario ni es un vector de contagio ni son los primeros en contagiarse, ¿no? Entonces, porque en general el personal sanitario, si aquí ya es precario, ¿no? O sea, y tenemos, pero tampoco es que estemos muy sobrados en España, pues imaginaos en países, especialmente en África, donde el número de médicos por habitante o de personal de enfermería es 15 o 20 veces menos que en España, ¿no? Entonces, es fundamental que ese personal sanitario no se contagie y no fallezca, ¿no? Eso yo creo que es como la primera. Y la segunda, o sea, un poco lo que ya hemos visto también aquí, ¿no? El tema de las fake news, la importancia de disponer de información clara, que se traslade a la población de manera constante para que todos esos mitos y esos bulos y esos miedos que se generan pues se vayan resolviendo rápidamente, ¿no? Porque al final muchas de las reacciones que tiene la comunidad, la población, que pueden aumentar los contagios, pues tienen que ver con esos miedos no resueltos, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y unido a eso, la importancia de que la comunidad participe muy activamente en todo ese proceso, ¿no? Porque realmente los líderes y lideresas de las comunidades son los que están ahí con la población y ellos son los que tienen que asumir ese rol de eliminar algunos de esos mitos, de trasladar la información de la manera más transparente a la población, ¿no? Y yo creo que eso que era relevante entonces sigue siendo muy, muy, muy importante, ¿no? Lo hemos visto en España, pero también en el resto de países. Al hilo también un poco de todo esto, para Carlos, ¿cómo crees que la pandemia cambiará la cooperación que se viene haciendo en materia de salud? Bueno, yo creo, primero dos puntualizaciones antes por aclarar un par de cositas que se han comentado. Cuando se hablaba de la Diputación de la Ciudad Real, que no aparecía, yo en ese momento he mirado los datos que tenemos y sigue sin aparecer. Quiero decir que uno de los problemas que hay cuando hacemos el análisis es que nos encontramos que a veces esfuerzos que se hacen por parte de entidades locales o comunidades autónomas no se visibilizan, porque al final la DGPoldes
es lo que al final en Europa se sabe que estamos haciendo. Por eso decidimos trabajar con solo una, además, solo con una fuente, pues si tuviéramos que trabajar con 17 diferentes, imaginaros el lío que podría ser, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que se tiene que hacer en cooperación sería mejorar los sistemas de información para que, digamos, viéramos la fotografía real, ¿no? Y no perdiéramos, por ejemplo, por lo que comentabas, porque no es que no salga de salud, es que no sale de nada. Y seguro que ha tenido cooperación, ¿no? Pero por lo que sea no ha aparecido. Entonces hay veces que hay pues problemas con la comunicación o que el desembolso después o lo que sea, que digamos dificulta de alguna manera los análisis. Y luego otra de las pequeñitas cosas que también quería comentar es con el tema de la equidad de vacunas, que ahora contestaré un poco lo de Maxi. Quiero recordar que hay un instrumento que se llama CETAP, una herramienta, ¿no? Es el COVAX, que es un instrumento para compartir patentes e información, porque creo que estamos perdiendo el foco. El foco no es que tengamos un problema de distribución, el foco es que tenemos un problema de producción. No estamos produciendo y si no tenemos a la población vacunada en un tiempo razonable, del mundo me refiero, a lo mejor lo que estamos haciendo aquí tampoco nos vale. Entonces, aunque una persona pueda decir primero yo, es que para ser primero tú, vamos a tener que ser todos, ¿no? Y entonces tenemos que intentar producir, tenemos que intentar compartir la información y que esa producción aumente, porque si no, no lo vamos a hacer. Es verdad que dentro de 2 meses yo espero que ya haya 9 vacunas en funcionando en el mundo. Va a venir ahora Janssen, luego vendrá Novavax y luego vendrá CureVac. Espero que esto solucione, pero no se pierde lo que un poco la pregunta que decía Maxi, ¿cómo va a cambiar la cooperación? Bueno, yo creo que hay 2 temas muy importantes. Lo primero es esa forma integral que estamos comentando de ver cómo todo afecta a todo. Y vamos a tener que cambiar un poco, no la forma de trabajar, pero sí la forma de colaborar entre los demás. Creo que estamos en un modelo donde la competencia se ha considerado algo bueno para avanzar e incluso se considera mejor eso que las alianzas. Creo que eso va a tener que cambiar. Y por otra parte, creo que la cooperación va a tener que empezar a tomar, digamos, 2 caminos. Uno, ver esos grandes problemas globales que muchas veces en nuestros proyectos parece que no los vemos, pero están ahí encima y nos afectan. Y temas como cambio climático vamos a tener que incorporar en todos nuestros proyectos, en todos. Vamos a tener que incorporar todo el tema de inequidad de género. Vamos a tener que incorporar incluso, pues a lo mejor, digamos, siempre estamos hablando de por lo menos no perjudicar, ¿no? O sea, que la cooperación sea que por lo menos no perjudiquemos. Vamos a tener que mejorar nuestros sistemas de análisis y vamos a tener que incorporar en nuestro discurso los nexos de unión que existen entre los problemas que tenemos aquí y los problemas que tenemos allí. O sea, en esta pandemia estamos viendo, oye, tenemos estos problemas de distribución, pero es que, por ejemplo, o sea, yo no veo que se considere que tengamos que salvar a la gente mayor del mundo como primera prioridad. No hemos visto que se quiera vacunar a los mayores de 70 años, que es donde más mortalidad tiene en todo el mundo, como primera prioridad en el mundo. Entonces, vamos a tener que luchar con eso y la cooperación tiene que tener un papel muy importante, porque es verdad que la gente quiere cooperar, pero es verdad que, digamos, hay tanta sobreinformación que a veces lo difícil es encontrar la información más relevante. Tenemos que empujar para dar esa información veraz y, como decía Emiliana, muy clara y transparente, tanto aquí como allí. Y al final vamos a empezar a tener que dar la voz. Ahora se está hablando en Europa de la descolonización de la cooperación. Vamos a tener que empezar a oír a la gente de allí y hacer cosas como ellos quieren que las hagan, no como las queremos nosotros, porque al final de cuentas todos esos cambios van a ser lo que consigamos de verdad cambiar y ir hacia adelante. Otra cosa que cuando me parece que era Emiliana hablando de los fondos dedicados a lo de 18.000 millones en Oriente Medio y 14.000 millones 472 en África en relación a ayuda humanitaria, según, si no me equivoco. Es que mi pregunta es si de esos 18.501.169 se incluye había una exposición, hay una exposición ahora mismo en Albacete del Ejército y habla de
a mí me chocó porque estaba con el marchamo de la ECI y entonces entré y hablaba de los proyectos en desarrollo del ejército en Oriente Medio. Entonces presentaba como proyectos de la ECI las intervenciones de acción humanitaria llevadas a cabo por el ejército. Bueno, a mí me chocó un poco, aunque sé que hay espacios que se solapan. Mi pregunta era si en estos 18.500 millones de ayuda humanitaria, de acción humanitaria al Oriente Medio, se incluyen este tipo de acciones que son acciones que desarrolla el Ejército de España. Estaba buscando el dato exacto. Bueno, lo primero, o sea, son 18 millones. 18 millones para Oriente Medio y 14 para Cierto, África. que se me ha ido el cero aquí de refilón. No sé, es que como ponemos... No pasa nada. Lo primero es que ese es o sea, lo que tú propones, en este caso no, creo que no, por lo menos para 2019. Pero lo que tú propones es un tema que se debate mucho en el Comité de Ayuda al Desarrollo, ¿no?, de la OCDE, de los países donantes. Por explicarlo un poco, si nos remontamos a qué consideramos que es ayuda y qué no, porque esto no es algo que cada país decida por sí mismo, sino que esto es un acuerdo que existe en el seno del CAD, del Comité de Ayuda al Desarrollo, en el que todos los países se pusieron de acuerdo en qué gastos pueden considerarse que pueden entrar dentro de la AODE y qué gastos no, ¿vale? Y algunos que están relacionados con seguridad y paz, había alguno incluido. Y entonces ahí se metían algunos de las acciones que tenían que ver con paz del ejército, ¿vale? O sea, esa es como... Entonces, en los últimos 5 años se inició un proceso de redefinición de qué llamamos AODE, qué puede incluirse dentro de la AODE y qué no, ¿no? Y uno de los grupos, ¿no?, sobre los que se está debatiendo es sobre, dentro de seguridad y paz, qué puede incluirse como ayuda al desarrollo y qué no es, qué tiene que ser gasto normal militar, ¿no? Bueno, ahí hay un debate que no está cerrado todavía sobre qué gastos que realiza un ejército realmente se pueden considerar que son ayuda a ese país, ¿no?, y que ayuda al desarrollo. Otra cosa es ayuda militar. Entonces, bueno, ese debate todavía está abierto, ¿eh? Pero en general la cooperación española da muy poco dinero a ayuda humanitaria desde el Ministerio de Defensa, y muy poca. De hecho, no tengo los datos, pero tendría que mirar, pero vamos, que yo sepa, no hay ningún proyecto de esos que son a Oriente Medio, que son financiado por la ECI, pero canalizado, porque no sé muy bien si en ese caso es financiación a ECI que se canaliza a través del Ministerio de Defensa o que sería al revés, ¿no? Pero en general es muy pequeña, en España se da muy poquito, y probablemente lo que se va a tender, por presión de las ONGs también, es a clarificar todavía más qué parte del gasto de un ejército, ¿no?, se puede considerar AODE y qué gasto no, porque bueno, este es un debate que, de hecho, lo incluiremos los vamos incluyendo esto en el informe, o sea que en algún momento hablaremos de la redefinición de lo que es paz y seguridad. Así que es un tema importante, sí. Bueno, habría más preguntas, pero pasamos 5 minutos de la 1:30. Entonces, quería daros las gracias a todos vosotros por vuestra participación, y esperamos el próximo informe con mucho interés, y también esperamos que los deseos de todos aquí, desde el punto de vista de la cooperación, y que ha expresado muy bien Guadalupe Martín, realmente se cumplan, ¿no?, desde el punto de vista de mayor peso en cooperación, y teniendo en cuenta que, para mí, como regla, la inequidad
un problema de salud que hay que considerar como problema de salud como tal, ¿no? Ya damos por finalizada la presentación del informe. Muchas gracias.